mapas, suelos, territorio, comunidades, investigación. Todo esto y más en Mapeando, un espacio creado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Otra vez en el podcast Mapeando el Territorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hoy tenemos unos invitados muy importantes. Nos acompaña el doctor Gustavo Carrión, que es el director de Ordenamiento Ambiental Territorial y del Sistema Nacional Ambiental SINA del Ministerio de Ambiente. Nos acompaña también el doctor Germán Andrade, que es el subdirector de Servicios Científicos y Proyectos Especiales del Instituto von Humboldt. Nos acompaña también la doctora Carolina Montes, que es la directora del Departamento de Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia, y el doctor ingeniero Ricardo Siachoque, que es nuestro subdirector de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast que estamos desarrollando dentro del marco de la Semana Geomática, Innovación y Tecnología para Conectar Territorios. Hoy hay un tema muy importante, ordenamiento, que hemos venido trabajando en este tema, ordenamiento territorial alrededor del agua. Hicimos nuestro primer podcast, pero hoy queremos avanzar y profundizar mucho más en ese ordenamiento ambiental, que es uno de los temas fundamentales en el marco de nuestra Carta Constitucional, pero también en el marco de lo que venimos desarrollando desde este Plan de Desarrollo del Cambio, y específicamente es uno de los temas del ordenamiento territorial alrededor del agua. A mí me gustaría que cada uno de ustedes nos diera esa visión de lo que debe ser el ordenamiento territorial en materia ambiental. Gustavo, ¿por qué no empezamos contigo como autoridad ambiental de este país? Bueno, gracias Gustavo por la invitación a este podcast. Bueno, pues podemos arrancar dando una definición jurídica y luego realmente qué consideramos que debe ser el ordenamiento con enfoque ambiental territorial. La Ley 99 dice que es una función atribuida al Estado para regular el uso, ocupación y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Y es un tema que corresponde a los avances que tuvo la Constitución Ecológica de 1991 y recoger, digamos, en algunas herramientas la perspectiva en algo que se llama el Sistema Nacional Ambiental, con el Ministerio, autoridades ambientales, institutos. Realmente el ordenamiento territorial es ambiental y debe ser ambiental, para arrancar por ahí, como en una segunda definición. El ordenamiento que no es ambiental es aquel que no considera ni la vocación del suelo, ni las perspectivas ambientales, sino que simplemente es un ordenamiento en función del mercado. Y la noción básica de ordenamiento territorial tiene que ser una política de intervención del Estado para regular esos procesos de ocupación del mercado, y por lo tanto la base ambiental es fundamental. Reconocer nuestra riqueza en biodiversidad, nuestros bosques, nuestros páramos, nuestras sabanas, la vocación de ese territorio, la función ecológica que cumple la propiedad y el interés general sobre el particular, que en últimas es lo que apostamos también cuando hablamos de ordenamiento alrededor del agua, dándole una dimensión un poco más grande a esa aspiración ambiental que tenemos en nuestra Carta Política. El ordenamiento territorial, entonces, es intrínsecamente ambiental. No se puede hablar de ordenamiento territorial sin ambiental. Pareciera entonces una redundancia hablar de ordenamiento territorial ambiental. Parecería una redundancia si fuera que en la aplicación práctica fuera ambiental realmente. Muchas veces lo que vemos en la toma de decisiones del ordenamiento territorial son decisiones basadas más en una perspectiva funcionalista, que lo es también, una perspectiva más de mercado, que lo es también, pero sin tener en cuenta la vocación del territorio, las condiciones ambientales y los riesgos ambientales también que puedan existir. No es, yo creo, tanto una redundancia desde la norma y los temas, sino es un llamado de atención para señalar un apellido concreto frente a un tema en el cual también los contextos de crisis climática y la necesidad de proteger el ciclo del agua se hace cada vez más importante. Doctor Germán, el ordenamiento territorial con ese enfoque, con ese apellido ambiental, desde la biodiversidad, desde cómo debe abordarse ese tema con un criterio de sostenibilidad que usted nos anotaba ahora y con esa visión integradora socioecológica de la que estaba hablando anteriormente en un panel que teníamos estos mismos panelistas anteriormente. Bueno, la biodiversidad es un atributo inherente al territorio. No está por allá en un rincón, no está por allá arriba en un área protegida. Solamente que es una comunidad totalmente independiente de todas las situaciones para el territorio. Y si consideramos que las variedades territoriales viven una crisis que la llamamos TRITE, es muy vive cambio climático,
declive y eventual colapso de la biodiversidad, contaminación, por solo señalarte. El ordenamiento del territorio sería esa decisión social para que la biodiversidad en nuestro territorio se mantenga, permita, pueda ser resiliente frente a los cambios que no controlamos y que tenga una apropiación social. Entonces, en este sentido, el llamado es en este año de la biodiversidad a integrar la información y el conocimiento. Y Instituto Humboldt lleva 30 años produciendo conocimiento muy relevante, integrar funcionalmente en estos procesos de ordenamiento territorial. Muy bien. El ordenamiento territorial hace parte, y ese ambiental del que estamos hablando, hace parte de ese gran contrato social que tenemos los colombianos desde lo constitucional, pero que además tiene que ver con ese compromiso casi que de vida que debemos tener todos nosotros. ¿Cómo vemos ese contrato social asociado a todos estos temas del ordenamiento ambiental, doctora Carolina, desde, digamos, lo legal, lo constitucional, desde las normas, porque también nos han llevado precisamente a que esto sea un mandato legal, valga la redundancia? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que definitivamente el derecho lo que hace es regular los hechos. De plano se va dando una situación, en el territorio se van dando unas situaciones y lo que ha hecho el derecho es llegar a regular esas situaciones. Y hace un momento lo hablábamos precisamente en el otro panel, y es que hemos llegado con normas sobre unas situaciones de hecho a intentar organizar y a poder poner las cosas en sus justas proporciones en los territorios en donde ya de por sí se venía dando una urbanización, unos desarrollos agrícolas sobre algunos ecosistemas que hoy vemos nos interesa proteger. Lo que ha pasado es que con los avances que hemos tenido, en el conocimiento que hemos tenido, hemos descubierto que algunas áreas del territorio han sido ocupadas o han sido degradadas sin que eso tuviera que ser así. Y en parte lo que ha querido la normatividad y desde la Constitución, como bien lo mencionamos, la Constitución ecológica, es buscar generar ese equilibrio en lo económico que se ha venido desarrollando en esta sociedad que de una u otra forma está allí interactuando con el territorio, y esa necesidad de protección ambiental. Y esa protección ambiental hoy estamos descubriendo que tiene que ser preponderante, porque nosotros a esas alturas ya, donde vamos en el 2023, hemos alcanzado 6 o superado 6 de los 9 límites planetarios que se ponían, y la degradación de la biodiversidad viene allí de la mano con ello. En este sentido, lo que tenemos que decir es que ese contrato social que firmamos inicialmente y que cada día intentamos reglar mucho más, tenemos que revisarlo, porque esas situaciones de hecho que ha intentado regular el derecho parecieran estar en conflicto, y por tanto nos corresponde como sociedad mirarnos sinceramente y decir qué vamos a priorizar, o el desarrollo económico o lo ambiental, o cómo vamos a conciliar unos y otros. Eso es un poco la reflexión que nos gustaría hacer. Gracias, doctora Carolina. Ricardo, desde el instituto venimos trabajando en un concepto que son esas zonas ambientalmente homogéneas, que lo que buscan efectivamente es poder estudiar de una mejor manera el suelo, entender, digamos que de una manera mucho más integrada los conceptos que tienen que ver precisamente con ese conocimiento detallado en ese postulado que usted planteaba anteriormente de la gestión del conocimiento, cómo generamos información para poder a partir de allí producir conocimiento. Cuéntenos un poco eso, además para todos los panelistas, de qué es eso de las zonas ambientalmente homogéneas y cómo eso puede aportar a toda esta discusión del ordenamiento territorial ambiental. Sí, director, gracias. Lo importante es conocer las características y las propiedades de los suelos para poder tomar decisiones sobre ellas. Básicamente lo que está haciendo el instituto no es valorar las tierras desde un punto de vista comercial, sino valorarlas desde el tema ambiental. O sea, valoremos el tema de, por ejemplo, captura de carbono, que puede hacer diferentes tipos de suelos. No todos los suelos, dependiendo la cobertura que tenga de vegetación, van a capturar la misma cantidad de carbono. Hay suelos como unos suelos orgánicos que van a capturar mucho más carbono que un suelo que, por ejemplo, el que tenemos aquí en los cerros orientales, que son muy superficiales y muy superficiales a la roca. Entonces van a capturar mucho más, y es por ello que el instituto está de alguna manera revisando esas propiedades de los suelos
y cuantificando, verificando con datos de investigaciones científicas que se han hecho en varios doctorados en diferentes partes del país. Precisamente en el Congreso de Suelos de la semana pasada, los brasileños están trabajando mucho en cuantificar la captura de carbono sobre ciertos tipos de coberturas vegetales, por supuesto cultivables, algunas pasifloras y otros bosques introducidos, pero que se dan cuenta que dependiendo del tipo de suelo puede capturar más o menos carbono y puede retener el carbono en el suelo, porque no solamente capturar sino retener. Ahí estamos mejorando el tema de la calidad del aire y la calidad del tema del CO2, pero también en el tema del agua estamos valorando y cuantificando cuánta cantidad de agua podemos almacenar, por ejemplo en la sabana de Bogotá, si la volvemos cemento o si la dejamos costar. Entonces eso va a depender mucho en cuánta cantidad de agua vamos a regular, cuánta cantidad de agua vamos a sostener y el ciclo hidrológico cómo se va a mover. Es importante que esto es clave para el tema del ciclo de la vida, porque si no hay suelo, pues no hay ciclo de vida. O sea, sin suelo, pues prácticamente no habría ciclo de vida ahí. En eso estamos trabajando también desde el instituto. Doctor Gustavo, hay un tema ingeniero, que nos quedó, digamos que en punta en la sesión que estábamos teniendo, y es un poco la participación social, la participación étnica en todos esos temas. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno efectivamente para integrar en estos procesos de ordenamiento ambiental, digamos, la participación social, la participación comunitaria, la participación étnica? Es decir, ¿cómo estamos construyendo tal vez un nuevo modelo de gobernanza ambiental para aportar a esos temas del ordenamiento territorial? Vale, digamos, hay como 3 cosas que se me ocurre plantear. Lo primero es, el tema de la integración es con información y con derecho a la información. Y en el marco de recientemente ratificado Acuerdo de Escazú, se vienen trabajando en procesos de diálogo social, en construcción de plataformas y por lo tanto también en temas que son de trabajo común con el IGAC, como es el Sistema de Información Ambiental para Colombia, el SIAC, que es algo que hay que empezar a pensar en todas estas discusiones de gestión de información y de toma de decisiones. 2. La política que se está planteando, digamos, desde el Ministerio de Ambiente, desde el sector ambiente, lo que intenta un poco es hablar de un SINA territorial o territorializado, en diálogo con las comunidades. Tenemos autoridades ambientales, tenemos institutos, pero el Sistema Nacional Ambiental también, como cerramos en el evento ahorita, pues es de todos, se integra comunidades indígenas, afrocolombianos, campesinos, veedurías, sector privado, academia, instituciones, entidades territoriales que hay que empezar a convocar frente al tema. Y por lo tanto un poco esa reflexión plantea también la idea de pactos territoriales y de discusiones en diferentes formas y en la diversidad y pluralidad que tenemos de las formas culturales en el país, ¿no? Pactos territoriales a través de núcleos de desarrollo forestal, pactos territoriales para la conservación de páramos, pactos territoriales para la transformación de una economía para la vida basada en una bioeconomía, un nuevo modelo que plantean como los temas que estamos desarrollando. Esa gobernanza también incluye, por supuesto, el trabajo con grupos sociales, con campesinos, toda una agenda que se viene trabajando de derechos territoriales a propósito del artículo 64 de la Constitución, pero también el trabajo con los pueblos afrocolombianos en el marco también de programas ante el Fondo para la Vida, reconocimiento de derechos, trabajo directamente también en territorio y con comunidades indígenas, particularmente avances y temas que en los próximos días vamos también a plantear, decretos sobre competencias ambientales de entidades indígenas, que ha sido un tema también particular sobre el cual pues no se venía tomando decisiones frente a ese tema, y un tema de articulación, nuevamente volviendo a la idea de nuestro panel, entre todos estos grupos, entre la institucionalidad del SINA, que en última somos todos. Muchas gracias. Doctor Germán, en esa misma línea, tal vez entonces uno de los grandes retos que tenemos es esa articulación, ese nuevo modelo de gobernanza. Usted tiene mucha experiencia desde el sector privado, desde las ONGs, desde la academia, y ha analizado y ha estudiado mucho este tema. Pero entonces, ¿qué otros retos podemos citar para tener territorios ambientalmente ordenados? Es compleja la pregunta porque puede ser muy amplia, pero ¿cómo podemos identificar otros retos que de manera un poco más práctica podamos implementar para jalonar ese tema? Y doctora Carolina, después preguntarle en lo jurídico también, ¿será que la normatividad que hay es suficiente? ¿Será que existen otro tipo de normas que pudiéramos desplegar, que pudiéramos desarrollar? ¿Es suficiente para que vayamos pensando como en esa línea? Bueno, yo diría que una de las cosas que lamentablemente caracteriza nuestra sociedad es la imposibilidad de dialogar y de llegar a acuerdos base. Eso sí se volvió tema, y es la famosa polarización, que no es que la política no deba ser polar, porque de eso se trata la política,
justamente, sino que no somos capaces de llegar a acuerdos, consensos. Ni siquiera consensos, porque yo creo que por lo menos. el acuerdo incluye la diferente. El consenso es todos estamos de acuerdo. Entonces aquí cualquier cosa, entre comillas, se lo puede un conflicto socioambiental. Y entonces así sí no vamos para ningún futuro de sostenibilidad. Yo diría que la biodiversidad se ha vuelto, gracias a esta dimensión social tan importante que está adquiriendo en este gobierno, en este momento. La biodiversidad se nos está convirtiendo en una oportunidad de una licencia social que todos nos damos hacia todo. O sea, de poder construir un territorio el que nos sirve, el que nos permite nuestro propio desarrollo económico, nuestro desarrollo personal, social. Si no logramos ese diálogo, el futuro nos va a atropellar, como ya nos está atropellando en las famosas crisis. Entonces yo llamaría la atención sobre la necesidad de construir un acuerdo social, ¿sí?, en la diferencia, basado en la biodiversidad. Y esa es la biodiversidad como elemento esencial de la función ecológica. O sea, es nada más constitucional que hablar de la biodiversidad como el centro de los ecosistemas, de los procesos de la naturaleza, como función ecológica. Y desde eso nos permitiría sentarnos a hablar de las cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo, pero llegar a un consenso mínimo que sería la base como para una paz política, como parte de la paz total. Allá en Villa de Leyva justo estaba hablando de este tema de los consensos y obviamente también de esas, digamos que articulaciones o de cómo nos ponemos de acuerdo en ciertos temas básicos, mínimos. No es fácil, no es fácil llegar a ese tipo de acuerdos. La paz total le apunta a eso. Eso con la sociedad, digamos, civil, etcétera, pero también hay unos grupos armados a que también hay que involucrar en este tema porque ahí hay mucha presión. Le decía doctora Carolina, porque es que tenemos un amplio marco normativo, una constitución que es una constitución verde, una constitución ambiental, una constitución que le ha dado muchas herramientas al tema. Hemos desplegado normas, sentencias de las cortes que también han defendido el derecho de la naturaleza, pero ha sido suficiente porque uno sigue viendo un gran desequilibrio, sigue viendo uno, digamos que la falta de convergencia territorial, etcétera, la presión sobre nuestros ecosistemas estratégicos. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué es lo que hay? ¿O lo que hay que hacer es esto? Seguir en estos consensos, en estos acuerdos. Pues es obvio y evidente que en un Estado social de derecho, que hemos suscrito un contrato social, tengamos nuestras esperanzas puestas en el derecho como una forma de solución a todos los problemas que plantea la sociedad, y hacia allá efectivamente le apunta el derecho. Sin embargo, también debemos ser realistas y entender que no todo se soluciona redactando una norma. Porque redactar una norma al final puede resultar sencillo. El problema al final termina entonces siendo cómo aplicar y hacer que esa norma sea eficiente, que su destinatario se apropie de la norma y que decida cumplirla y avanzar en ella. Entonces, el derecho sin duda plantea una solución, pero no es toda la solución, porque para ello también debemos tener voluntad política, voluntad social, y tienen que confluir muchos otros aspectos para que ese derecho se fortalezca. Entonces, claro, en derecho tenemos un gran número de normas. Se ha podido hablar de una hipertrofia normativa en materia ambiental y no desconocemos la cantidad de normas. Sin embargo, lo complejo que es el tema ambiental, la biodiversidad, de los problemas ambientales que se genera, pues yo sí creo que se requiere ese número de normas. Debemos entender que el derecho tampoco es estático y que si bien tenemos un gran número de normas que hace un tiempo respondían a unas necesidades, otras que hoy responden a otras necesidades, en el futuro necesitaremos nuevas normas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser muy juiciosos y acuciosos, entendiendo que como la vida no es estática, el derecho tampoco puede ser estático. Y vamos a estar siempre requiriendo nuevas normas que se ajusten a las realidades que vamos planteando. Entonces, ese dinamismo del derecho apunta a que si bien tenemos muchas normas, pues podemos llegar a tener más, porque no se trata de un número de normas, sino las normas que efectivamente puedan dar solución a los problemas que se plantean. Y en ese contexto vemos todo un andamiaje jurídico en donde la sociedad destinataria de esas normas de derecho
aplica ese derecho o ve vulnerados esos derechos y activa todo este aparato jurisdiccional, pide la tutela de esos derechos y en la tutela de los derechos los jueces se pronuncian amparándolos. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es si esas sentencias que se están profiriendo en materia de protección de derechos, protección de recursos naturales, están alcanzando su objetivo. Vemos sentencias sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, en donde muchas veces vemos a unos magistrados tal vez desconectados de esta realidad del territorio, dando órdenes que el territorio son difíciles de cumplir, de materializar, de ejecutar, y por tanto es ese llamado a que revisemos muy bien cuál es la realidad que está pasando en el territorio, qué estamos viendo desde el derecho y cómo desde el escritorio no podemos dar solución a todo lo que pasa en el territorio. Una cosa es lo que pasa en el escritorio y otra en el territorio, y ver allí a los funcionarios de las corporaciones autónomas regionales, del ministerio, de muchas entidades territoriales, intentando defender los recursos naturales que están en el territorio con las normas que tenemos, pero que el andamiaje social no permite que esto se concrete. Entonces, creo que el tema es mucho más complejo y si bien la norma jurídica es fundamental, no es simplemente la solución y redactarla o tener una norma más o una norma menos, no es toda la solución. Una cosa pasa en el escritorio y otra cosa pasa en el territorio. Hay que acuñar esa frase. Voy a patentar esa frase. Y hay que citarla, obviamente. Sí, Claro, entonces de autor. Está muy bueno. Para ir cerrando, yo sí quisiera como un mensaje hacia nuestras autoridades locales, porque este podcast también va muy dirigido a nuestros alcaldes. ¿Qué podemos hacer en este tema? Tenemos, me decían el otro día, como 900 POTs o esquemas y planes que no están hoy vigentes, que no están hoy, digamos que están vigentes, sí, pero están vencidos, pues ya están vencidos. Sí. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Qué podemos decirles a nuestras autoridades? ¿O qué podemos seguir haciendo para seguir aportando este tema más allá de si tenemos el instrumento normativo y cómo vemos cómo podemos aportar de una manera más efectiva en nuestros territorios? No sé si con eso podemos ir cerrando. Bueno, primero un mensaje. Yo creo que el tema del diseño de los planes y los proyectos territoriales también refleja mucha parte de la política. Es que de alguna manera, arbitraria o no, dijimos vamos a tener planes de ordenamiento, planes básicos, de más de 100.000, son de 30.000 y 100.000 y menos de 30.000, cuando realmente la política, como se inspiró por la importancia y las dinámicas de comercio, se pensó y se concentró especialmente en municipios de centro, con la realidad, con las dinámicas de migración, de condiciones inmobiliarias, de dinámicas poblacionales con necesidades de infraestructura, donde hemos concentrado parte de lo que es otros. Mientras que a los otros esquemas de ordenamiento territorial, que son más de 900 municipios de nuevos, donde está la mayoría del territorio, pero no toda la población, pero donde tenemos la mayoría de retos ambientales, pues tenemos los instrumentos que uno no sabe si realmente la decisión es local para las dinámicas y las cuales debería haber una reflexión más recta. Entonces yo creo que ahí hay tema como para empezar a avanzar sobre la revisión de la política. No de la ley 388 y esos casos de tienen ahora, sino empezar a mirar apuestas regionales y delegadas. Y lo segundo es que en definitiva en ese 80, 85 y esa desactualización, yo creo que es importante por lo menos algo que no lo ha señalado, entonces es que realmente no solo las determinantes, sino la estructura ecológica principal sea la base para la toma de decisiones, y no solo un mapa de colores verdes, rojos, amarillos, los cuales las decisiones pasan por todo el enfoque ambiental. Y ligándolo un poco al tema de la idea de lo territorial es ambiental, lo es. Y esas decisiones pasan por mirar que realmente las disposicionan sobre el medio natural, los medios transformados y la base de lo que nos hace ricos, la ciudad, los bosques, los páramos, todos los ríos. Y realmente lo que nos debe es la vocación, los umbrales, los límites y hacia dónde queremos apuntar en el ordenamiento territorial. Doctor Germán. Bueno, yo creo que se está viendo cada vez más una apropiación social de los procesos de ordenamiento. Eso lo ve uno en el territorio, está apareciendo. El ordenamiento es constitucional en los municipios, pero no quiere decir que sea solamente una función pública, es el momento de la sociedad. Yo veo con cierta preocupación, es decir, mirando al futuro, la necesidad de
que los municipios, a través del sistema, en los municipios se entienda que es la gestión del conocimiento de la biodiversidad que es válida o necesaria para el ordenamiento territorial. Y eso sería un espacio espectacular de apropiación social, porque es en torno a la construcción del conocimiento. Hay municipios, en la diversidad de municipios de Colombia tendríamos obviamente la diversidad muy grande de situaciones de cómo se incorpora. No es lo mismo un municipio donde la huella espacial es total, humana, y ya los suelos están en degradación. Ahí también hay un tema de biodiversidad, a un municipio que está en la frontera de la selva pluvial de Colombia o en la altillanura de las sabanas biodiversas. Entonces digamos que esa heterogeneidad de situaciones sociales y ecológicas y mentales llevaría a la necesidad de generar un gran programa de aprendizaje y de apoyo desde el sistema ambiental a los municipios, para que a la hora de hacer un POT se tenga como mínimo los conceptos y el conocimiento que ya tenemos ahora, porque no vía un consultor, vía alguna idea de que lo ambiental es una restricción, etc. Hay distintas formas de verlo como debe ser. Yo creo que la oportunidad es de que sea un espacio de construcción colectiva de conocimiento, y en eso el Sistema Nacional Ambiental podría contribuir con guías técnicas, con lineamientos. El Instituto Humboldt hace años escribió una guía para manejo de biodiversidad a nivel municipal, hace tiempo. Qué bueno sería que recuperar ese instrumento, obviamente en la heterogeneidad del territorio, y poder decirme, incorporar la biodiversidad como un elemento de la vida, de la vocación a estar vivos, digamos, del territorio, pues sea fundamental. Entonces, acá es lo que hay, director, es una gran agenda de gestión de conocimientos. Para el Instituto Geográfico, un reto entonces también. Es el momento de la sociedad, venimos trabajando con las escuelas, creo que hay una también muy buena oportunidad para que en esa apropiación del conocimiento, esa gestión del conocimiento llevado efectivamente a las diferentes realidades territoriales, volviendo al del territorio, podamos efectivamente también avanzar en esa tarea, doctora Carolina. Me permito aquí hacer un símil, y es que, o sea, bueno, primero empezar a decir que la idea del ordenamiento territorial es insuperable, o sea, tenemos que tener estrategias de planificación y desarrollarnos ordenadamente. Y aquí el símil que quiero hacer es con ese rompecabezas. Hemos tenido las piezas del rompecabezas y no nos las inventamos con estos planes de ordenamiento territorial. Las piezas del rompecabezas estaban, digamos, mal acomodadas o acomodadas a la fuerza. Lo que tenemos ahora que hacer es un esfuerzo que es grandísimo de articulación de diferentes actores para que podamos poner esas piezas en orden y podamos tener un rompecabezas que nos diga algo en lo social, en lo económico, en lo ambiental, y que cuando nosotros veamos ya ese rompecabezas armado podamos tener una mejor idea para poder seguir avanzando en estrategias de planificación y ordenación, porque hacia allá le tenemos que apuntar el país. La idea de regionalización en lo ambiental es también insuperable. Creo que nosotros a nivel mundial tenemos una organización en el Sistema Nacional Ambiental que es un modelo, y hacia allá le tenemos que apuntar a que todo eso se articule y que el rompecabezas que estemos viendo, como esos tan lindos que nos regalaron en esta semana, pues podamos verlos así también con una perspectiva diferente. Ricardo, para ir cerrando, sí señor, para cerrar, el tema desde el instituto, desde lo que usted maneja en todo el tema agrólogo. Sí, director, la idea y lo que viene desarrollando el instituto es entregar información detallada a los municipios. Estamos organizando desde la Dirección de Gestión de Información Geográfica y desde la Subdirección de Agrología unas carpetas para que cada municipio a nivel análogo y digital también pueda tener información confiable y pueda utilizarla en sus planes de ordenamiento. Pero no solamente al municipio que está acá, sino alrededor y a la subregionalización que debe hacerse en los municipios, independientemente que políticamente no exista, pero naturalmente sí lo están. Entonces lo que estamos haciendo es crear núcleos de desarrollo para ver el Magdalena Medio, por ejemplo, como una subregión, y no ver separado Antioquia de Santander, de Boyacá o del Cesar, sino ver un complejo de municipios que manejan la misma regionalización, la misma biodiversidad, la misma socialización, y en eso estamos trabajando, doctor, en que el instituto pueda entregar de alguna manera esta información para que el municipio la pueda utilizar
para actualizar sus planes. Por lo general, la mayoría de ellos son esquemas de ordenamiento y pues los recursos son prácticamente muy insuficientes para poder realizar este ejercicio. Entonces el instituto, desde todo nivel y desde todo tipo de insumo, incluso el catastro multipropósito, está entrando allí a establecer con todos los insumos de cartografía, de geodesia, de agrología y de catastro, de entregarle esto como insumo para que puedan generar de una manera más económica y más eficaz estas actualizaciones de planes de ordenamiento. Bueno, mil gracias de verdad por habernos acompañado en este podcast. Información, gestión del conocimiento, abordarlo desde las diferencias territoriales, con unas visiones mucho más integrales, mucho más de visión un poco supra, no tanto en lo local, mucha información desde aquí. Así que de verdad, muchas gracias. Nos estamos hablando, nos estamos viendo en las próximas sesiones, en nuestros próximos podcasts. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias de nuevo a nuestros invitados. Mapas, suelos, territorio, comunidades, investigación. Todo esto y más en Mapeando, un espacio creado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.